porque creemos en la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Es una enorme bendición para nosotros el poder estar acá en esta radio que es de mucha bendición. Mi nombre es el pastor Estuardo Gutiérrez y me acompaña mi esposa, la pastora Vicky de Gutiérrez. Amén. Amén, muy bueno, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un versículo aquí de la palabra del Señor para todas las familias que nos escuchan a través de esta radio que es de gran bendición. Amén. Queremos interactuar con ustedes juntamente en una plática matrimonial que creo que es importantísima para fomentar unas familias en el amor en el Señor Jesucristo. Y hoy pues queremos hablarles de un tema que le hemos puesto por nombre el altar familiar. Creo que todos nosotros debemos de tener una comunión con el Señor, ¿verdad? De pedirle al Señor todos los días de nuestra vida, cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, cuando comemos los alimentos, cuando tomamos una decisión, cuando regresamos a casa, cuando nos acostamos. Creo que en toda la rutina, por así decirlo, de nuestra vida, nosotros debemos de tener una hermosa comunión con el Señor, ¿verdad? De orar, de pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe y sobre todo que nos instruya para poder ser, en el caso nuestro, buenos padres, ¿verdad? Pero también poder ser buenos hijos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante también el que nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia esté fundada sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Así que es. Para tener matrimonios y familias sólidas necesitamos tener a Cristo primeramente en nuestros corazones y luego ser el centro de nuestro hogar y de nuestras vidas, ¿verdad? Porque sin Cristo nosotros no somos nada, todo se lo debemos a Cristo y Él es el gozo y la alegría de en cada hogar y en cada matrimonio. Sí, claro, hay un pasaje en la Escritura que también dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿verdad? Y yo creo que, como tú bien dices, sin el Señor no podríamos hacer nada, no podríamos llegar lejos, ¿verdad? Y Él es nuestra esperanza, nuestro auxilio y donde estaría fundado nuestro hogar, ¿verdad? Que es en la roca. Así es. Y hoy pues queremos hablarles de un versículo, bueno, de algunos versículos de la Escritura. Y queremos Génesis 8:20, creo que vamos a leer ahí, ¿verdad? Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ok, vemos la importancia de un altar porque aquí Noé estaba reiniciando Dios después de una destrucción, la tierra se estaba volviendo a poblar y Dios utilizó 8 personas, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos junto con sus 3 esposas, 8. Entonces Dios utilizó familias para volver a reiniciar, porque es bien importante reiniciar. En los hogares necesitamos muchas veces reiniciar porque han habido problemas, ¿verdad? Ponle pérdidas familiares, pérdidas económicas, han habido algunas discusiones, algunos pleitos, algunos divorcios, lamentablemente, y entonces en el hogar siempre necesitamos reiniciar, siempre necesitamos volver a empezar, ¿verdad? No tirarlo todo a la basura, ¿verdad? Y decir, no, sino que hay que volver a empezar, y volver a empezar es una misericordia de parte de Dios, Y ¿verdad? qué mejor reiniciar tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Dándonos Sí. esa oportunidad a que ya no sea, sino que mi vida o mi felicidad o tu felicidad, sino que dependamos de ceder, ¿verdad? Claro. Ambos. ¿Para qué? Para que toda la familia pues llegue a alcanzar esa felicidad, ¿no? Sí. A través del Señor Jesucristo. Fíjate que volver a iniciar es un regalo de Dios, pero también se paga un precio, ¿verdad? Porque tienes que volver a comenzar. Pero a veces es mejor volver a empezar algo nuevo, porque cuando las cosas van muy malas y tratas de corregir las cosas que ya están malas a tu manera, pues no te va a salir nada, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a empezar. Aquí la tierra venía de una destrucción. Entonces todos nosotros como seres humanos en algún momento hemos sido destruidos en algo, ¿verdad?
destruidos emocionalmente, destruidos sentimentalmente, y nosotros necesitamos que Dios nos vuelva a construir, ¿verdad? Que necesitamos otra oportunidad. Muchas veces hemos hecho las cosas mal, muchas veces tomamos malas decisiones, lastimamos, herimos, y nosotros necesitamos que nos den otra oportunidad. Necesitamos volver a empezar. Y yo, pues, queremos dejar este mensaje para todas aquellas personas que creen que ya no tienen esperanza, que creen que ya lo perdieron todo, que creen que ya no van a poder salir adelante. Y les queremos decir que sí hay otra oportunidad, ¿verdad? Que Dios es bueno, que es un Dios de oportunidades, y que Él no te condena, Él no te juzga, sino que te da otra oportunidad para que tú puedas seguir adelante, ¿verdad? Sí, no, y fíjate qué tremendo, porque en Génesis dice que la tierra estaba desordenada. Wow, y muchas veces los hogares, los matrimonios, las familias están en un gran desorden, ¿verdad? Entonces, y en el orden de Dios hay bendición. Entonces, si en tu hogar o en tu familia había dificultad, había un poco de desorden, ¿verdad? Creo que este es el momento para que a través de que con el Señor podamos poner en orden nuestra casa, puedas tú poner en orden tu casa también, ¿no? Sí. Para que venga la bendición sobre tu vida, tu familia, tu cónyuge, sobre todo tu hogar, ¿no? Amén. Y, por ejemplo, una de las situaciones que causan un desorden es el tema económico, ¿verdad? Porque a veces no podemos manejar un presupuesto, ¿verdad? A veces recibimos un dinero y creemos que a nuestros ojos es muy poco y no lo valoramos, o creemos que es mucho y lo despilfarramos, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros debemos de empezar en el orden, ¿verdad? Porque hay un principio que la Escritura deja ver, que el orden de Dios atrae la bendición. Así es. Y dos son mejor que uno. Exactamente, para poder manejar la situación. Entonces a veces hay desorden en la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Quién manda? ¿Quién dirige? ¿Verdad? O quién va a administrar las finanzas, ¿verdad? Sí. O quién va a corregir, o quién va a poner reglas o normas. Fíjate, pues, tú dijiste algo importante, ¿quién va a poner reglas? Porque a veces los hijos se inclinan por el más débil. No dicen nada, pero analizan, ¿verdad? Sí. Y dicen, papá y mamá no se ponen de acuerdo, hay un desorden ahí en las reglas. Entonces ellos empiezan a ganar terreno, y va a llegar un momento en que, como ellos van creciendo también, llega un momento en que los hijos empiezan a tomar decisiones por los padres, ¿verdad? Y los que resultan dirigiendo el hogar son los hijos, ¿verdad? Hay hijos que le dicen a la mamá o al papá, no hagamos esto, no hagamos el otro, o vamos... Ellos quieren dirigir el hogar, ellos ¿no? dirigen qué se va a comer, ellos dirigen a dónde se va a ir, ellos dirigen cuánto tiempo se va a estar en un lugar. Y entonces eso es un desorden, porque trae un desgaste, ¿verdad? Exactamente. Entonces nosotros lo que debemos de analizar es qué es lo que nos puede estar destruyendo. Seguramente es un desorden de algo que no se está haciendo bien, pero poderoso es el Señor para que... Para restaurar, para reiniciar. para reiniciar, para que volvamos a tener otra oportunidad. Y muchas veces cuando echamos algo a perder, ¿verdad? Echando a perder se aprende también, lamentablemente, ¿no? Y entonces ahí es cuando aprendemos nosotros a valorar todo lo que tenemos, ¿verdad? Y algo más, tú decías que la tierra estaba desordenada, estaba desordenada, pero también estaba vacía, ¿verdad? Entonces puede hacer de que nosotros estemos viviendo o haciendo cosas vacías, ¿verdad? Sin fundamento, ¿verdad? Estemos administrando nuestro tiempo, nuestros recursos en algo vacío, en algo que no vale, ¿verdad? Cuando lo que deberíamos de estar haciendo es trabajando en lo que sí vale, en lo que sí tiene provecho, ¿verdad? Y entonces nosotros, por eso es que todos nosotros necesitamos reiniciar. Yo creo que en un matrimonio, para de verdad ser felices, tiene que haber un perdón. Genuino. Genuino, no totalmente. del diente al labio, porque si no, siempre va a salir a luz lo que sucedió en el pasado o lo que te pudieron haber hecho en el pasado, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros, para la gloria de Dios, llevamos 20 años de matrimonios. Ahorita, en diciembre, cumplimos 21. Pero, pues, hemos tenido diferencias, hemos tenido situaciones difíciles, como todo matrimonio. Pero la clave está en que hay que perdonar, hay que sanar las heridas del pasado para iniciar algo nuevo. Porque si no se sana lo del pasado, no se puede iniciar, ¿verdad? Siempre va a estar la herida, ¿verdad? Sí. Y entonces podemos decir, ¿sabes qué? Empecemos de nuevo. Ok, empecemos de nuevo. Pero si no se sana la herida, si no se atiende la herida, cualquier palabra que se diga, cualquier actitud que se haga, va
va a lastimar porque la herida sigue abierta. Entonces necesitamos, para volver a iniciar, sanar las heridas de ofensas, Sí. de golpes, o de cualquier De situación que se pueda vivir. palabras, Sí. sí, de maltratos, humillaciones y Sí. de todas cosas que se puede haber en un matrimonio, ¿verdad? Alguna infidelidad que desafortunadamente pudo haber Exactamente. existido, se necesita sanar, ¿verdad? Dios quiere, Dios odia el divorcio, Dios lo abomina, y Dios quiere que las familias estén sólidas, estén fortalecidas, y entonces Dios invita a todo mundo a que pueda perdonar, Así ¿verdad? es. Y a que la herida pueda sanar para que pueda haber otra oportunidad más, ¿verdad? Si no, va a ser muy difícil, muy difícil. Una persona herida, una persona lastimada, nunca va a caminar Sí. y nunca va a alcanzar la felicidad total, ¿verdad? Así que hay esperanza, ¿verdad? Para ti, que nos escuchas, si has tenido problemas con tu matrimonio, con tu familia, pues hay esperanza para que vuelvas, para que empieces nuevamente, ¿verdad? Pero tomado de la mano del Claro. Señor, ¿verdad? Y darse una oportunidad a que sí se puede, ¿verdad? Se puede empezar de nuevo. Por supuesto. Y Dios restaura todo aquello que ha sido destruido, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es disponer tu corazón, Excelente. buscar de Dios y tratar la manera de ser feliz Así con es. tu cónyuge, con tu familia, ¿no? Claro, Ujú. muy bien dicho. Estrellita en la frente. Miremos otro entonces, por favor. Génesis 22:9. ¿Qué dice? Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ok, aquí ya viene un altar que es una comunión con Dios, que todos los padres, que todos los matrimonios necesitamos para consagrar nuestros hijos a Dios, para dedicar nuestros hijos a Dios. Pero Abraham hizo algo muy importante. Edificó el altar, pero dice que puso en orden la leña, ¿verdad? Entonces Isaac, cuando vio que su papá puso en orden las cosas, que era un hombre ordenado, que era un hombre que sabía lo que estaba haciendo, pues siguió la orden del papá. Entonces muchas veces los hijos pueden descarrilarse, los hijos pueden desobedecer a los padres, no porque no sepan obedecer al papá, sino que puede ser que el papá ha cometido errores garrafales y entonces no podríamos obligar a un hijo a sujetarse a un papá que pueda tratarlo mal, ¿verdad? Que pueda lastimarlo, que pueda herirlo. Entonces, uno como padre lo que necesita es arreglar bien las cosas, ¿verdad? Que los hijos vean que uno está bien ordenado, que uno está bien arreglado y que uno sabe a dónde va a ir y que uno sabe qué instrucción está dando para que los hijos lo sigan a uno. Porque va a llegar un momento en que uno, cuando los hijos están pequeños, los puede hasta obligar a ir con uno. Hasta los puedes vestir de marineritos. Como tú quieras, ¿no? Sí, ¿verdad? Y llevarlo a donde quieras. ¿Sí? Pero va a llegar un momento Una- que crecen, ¿verdad? Ajá, Va una a llegar etapa donde ya no los pueden ni dominar ni... vas a ser más altos que uno, más fuertes Exactamente, físicamente. Entonces allá no los vas a poder obligar. Pero cuando los hijos ven a padres de familia que tienen una comunión con Dios, que oran, que para todo le piden a Dios consejo, le piden a Dios guianza, entonces los hijos notan ese orden y entonces siguen a los padres, ¿verdad? Porque un padre que Es sabe... ese ejemplo también para los hijos, Muy ¿no? bien dicho eso. Ajá, porque te van a imitar. Sí, ¿Verdad? Y entonces tienen que imitar las cosas buenas, no las cosas malas, ¿verdad? Y muchas veces hay padres que tal vez no han sabido corregir a sus hijos y no tienen la solvencia también para poder hablarles a Sí, sus muy hijos. bien. Entonces, como que están de manos atadas, ¿verdad? Y entonces los hijos quieren tener el control sobre todo. Pero la Fíjate. Biblia es tan específica porque dice, enseña al niño de pequeño, ¿verdad? Para que cuando fuese grande no se aparte los caminos del Señor. Entonces, para todos los que tienen hijos pequeños, es una buena etapa para enseñarle los caminos del Señor, ¿no? claro. Para que no se puedan apartar también. Sí, fíjate que tú mencionas algo de corregir, ¿verdad? Ujú. A veces uno como padre no puede corregir porque nuestros padres no nos corrigieron bien. Tal vez nuestros padres nos corrigieron con golpes, No fue un buen ejemplo. con palabras groseras, ¿verdad? Ujú. Y eso quedó almacenado en nuestro subconsciente. Entonces hoy que ya somos padres y nos toca que corregir, corregimos mal, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando los hijos también van ellos aprendiendo mal. Y entonces ahí nosotros por ellos que
necesitamos un altar, ¿verdad? Un altar. Consagrarlos a Cristo, Sí, va a dedicarlos al claro, Señor. que ellos nos miren que nosotros seguimos a Jesús, que ellos nos miren que nosotros buscamos a Dios. Podremos tener errores, porque pues lamentablemente siempre van a haber, ¿verdad? Podemos tener equivocaciones, pero también vamos a tener aciertos. Y cuando cometemos un error, podemos corregirlo. Cuando cometemos un error, podemos continuar y seguir adelante. Pero todo es que nosotros nos dispongamos en nuestro corazón hoy a querer agradar el corazón de Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que también es muy importante, ¿verdad? En que en el hogar pues se dedique un tiempo a la oración en familia, Sí, ¿verdad? sí. Para que los hijos aprendan también a conocer de Dios, aprendan a orar de Dios, a tener pues ellos su comunión con Dios también, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de los padres, Claro. ¿verdad? Siendo un ejemplo a los padres y no dejando eso, sino que manteniéndolo firme, ¿verdad? Y constante, que sea como no una rutina, sino que sea algo que necesita, como un diario vivir, que es algo que necesitas y que no lo puedes dejar de hacer. Impresionante eso, sí. Es indispensable tener esa Sí. comunión con Dios. Yo creo que los momentos bien aprovechados en casa van a marcar un futuro extraordinario, ¿verdad? Porque los hijos, lejos de llevarse una mala impresión, se van a llevar cosas buenas, para que cuando ellos les toque formar un hogar, lo puedan hacer mejor que uno, ¿verdad? Exactamente. Entonces debemos de aprender nosotros a derramar una gotita, ¿verdad? De amor, una gotita de fe, y pedirles perdón cuando hemos fallado, ¿verdad? Sí, porque el amor cubre multitud de faltas, Claro, ¿no? claro. Uno como padre también tiene que aprender a pedirle perdón a los hijos, Así ¿verdad? es. Eso es un matrimonio que va trabajando en conjunto y que tiene hijos, ¿verdad? Para que el matrimonio sea sólido y como tú bien dices, dos son mejor que uno, uno tiene que trabajar en equipo, ¿verdad? Así es. Inclusive hacer una reflexión todos los días y decir uno, a ver, ¿qué hice mal? A ver, ¿cómo actué? Y mejorarlo, ¿verdad? Sí, Tratar de mejorarlo sí. y ya no volver a hacerlo el día siguiente. Y también pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón, ir a corregirlo y ir a decir, mira, lo lamento, siento mucho lo que hice, pero perdóname, ¿verdad? Y eso uno va mejorando, ¿verdad? Y va pidiéndole a Dios que nos vaya fortaleciendo y que nos vaya ayudando Sí. cada día más. Incluso en el matrimonio, Exactamente. en la relación, ¿verdad? Así es. Un constante arreglarnos entre nosotros, ¿verdad? Y decirle al Señor que nos ayude a eso, ¿verdad? Porque Para ir madurando y creciendo, ¿verdad? es algo muy importante, ¿verdad? Creo que en el matrimonio se debe ir madurando día con día, no solo envejecer, sino que se debe madurar, ¿verdad? Porque envejecer a la larga es muy triste, porque pueden decir, pasamos 60 años, 40 años casados, 50 años casados, sí, pero qué calidad de tiempo, ¿verdad? Exactamente. Si hubo tiempo de felicidad o todo Sí, fue así. Sí, porque si él tuvo más familia por otro lado, pero no se dejaron, al final tuvieron 50 años de matrimonio, pero ¿qué tipo de matrimonio? Entonces, solo envejecieron, pero el matrimonio Como una apariencia, ¿verdad? Claro, en el matrimonio se debe de madurar, ¿verdad? Y la Ir madurez, creciendo y floreciendo, porque el amor es como una flor. Claro. Se debe ir regando y tiene que florecer, ¿no? claro, porque la madurez te va a llevar a eso, ¿verdad? Y la madurez no depende de una edad, sino que depende del grado de conocimiento que tú tengas. Y mira, tú dijiste algo muy importante, te va a ayudar a madurar y a florecer, Así. ¿verdad? Y cuando en un matrimonio se florece, en una relación se florece, luego vienen los frutos, porque primero es la flor y después es el fruto, ¿verdad? Así funciona en las plantas y así funciona también en uno, ¿verdad? Empiezas tú a florecer y viene el fruto, y el fruto es amor, ¿verdad? Así. Paz, gozo. Paciencia. Y entonces un matrimonio así florece, ¿verdad? Así. ¿Leemos otro? Por favor, Ok, Génesis 35:6. ¿qué dice? Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se había manifestado cuando huía de su hermano. Ok, entonces este es un altar para una reconciliación, ¿verdad? Es importantísimo la reconciliación porque aquí venía este hombre huyendo de su propio hermano, ¿verdad?
Y entonces, recuérdate que en el matrimonio muchas veces necesitamos eso, reconciliarnos, ¿verdad? Porque esa es una palabra compuesta, conciliar, pero eso reconciliar es volvernos a conciliar nuevamente, ¿verdad? Tener un mismo sentir nuevamente, porque a veces en el matrimonio hay ofensas muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, este Jacob le había robado su bendición, había usurpado un lugar, que no le ¿verdad? correspondía. Entonces el otro lo deseaba matar. Entonces en el matrimonio hay ofensas que uno hace sin querer queriendo o con querer inconsciente. o con intención. Sí. Y después alguien se arrepiente, alguien enojado, alguien molesto, ofende, lastima. Y con lo que más se lastima es con la boca, ¿verdad? Y la boca del Señor la dejó pues para bendecir, no para maldecir, ¿no? Perfecto. Y entonces nosotros ahí es cuando estamos una reconciliación. Pero una reconciliación humanamente te va a durar un poquito. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es así, es pasajero, es como el viento. Pero cuando la reconciliación está basada Es genuina, en Dios, ¿verdad? es genuina, porque trae arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio De manera de pensar, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando Dios nos cambia la manera de pensar a nosotros y decir, Dios santo, estoy actuando mal, lo que estoy diciendo no es correcto, lo que estoy haciendo no es correcto, estoy lastimando, estoy hiriendo. Entonces, busco la reconciliación, busco cómo enmendar el error, cómo sanar las heridas, ¿verdad? Y para eso necesitamos esto. Sí, es necesario detenerse, ¿va? Y reflexionar en qué estamos fallando, ¿verdad? Si estamos ofendiendo, si estamos lastimando, y detenernos y pedirle al Señor que nos ayude a que con el amor del Señor podamos nosotros restaurar a los que hemos dañado o a los que se ha dañado o lastimado, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, casi siempre se lastima, ¿verdad? Como tú me decías, inconscientemente o a propósito o agrede, ¿verdad? Y se nos olvida, tal vez que lastimamos, pero al que fue lastimado, a él no se le olvida. Ahí está ahí tiene él guardado eso, ¿verdad? Entonces, ambos tienen que perdonar también y olvidar todo eso, Sí. ese dolor o ese... Por eso la reconciliación cuando viene de Dios te ayuda, porque fíjate que aquí dice la palabra, porque ahí Dios se había manifestado cuando él huía de su hermano. Entonces, hay cosas que en el matrimonio hacen que el cónyuge huya del otro. Y a veces se huye de los problemas, a veces se huye de las situaciones que hay que enfrentar, y todo lo dejamos para mañana, para mañana, para mañana, para mañana. Huir, ¿verdad? Es muy fácil, Es muy pero fácil. no, porque es así como una bola de nieve, ¿verdad? Cada vez crece y más, Sí, ¿no? cuando se debe de afrontar un problema, ¿verdad? Y a ver, ¿tú qué dices? Y el otro se queda callado. Para evitar. Sí, y dice, no, yo no quiero hablar. Ajá. Y nunca se habla del problema, entonces siempre se anda huyendo. Entonces, cuando se huye de un problema, el cónyuge deja de llegar a la casa. Ponle, sale de su trabajo a las 3. Llega a las 4, originalmente llegaba a las 4, pero como hay un problema que se tiene que atender tenso, y no se quiere atender, entonces se va retrasando, y lo que causa eso, un problema no atendido, lo que causa es que se huya. Y se al abren huir, puertas también para el adulterio, la fornicación. y al huir hay una Sí. separación, ¿verdad? Así es. Y entonces por eso es que cualquier problema que nosotros tengamos, cualquier situación difícil que estemos atravesando, es mejor enfrentarla, dialogarla, hablarla, conversarla, platicarla. Como personas maduras, Sí, ¿verdad? sí. Y reflexionar que cuando se va a enfrentar un problema, tienen que haber reglas, ¿verdad? Sí. Primero nos vuelvan a invitar y vamos a hablar de las reglas para pelear. Así es. No, y creo que reconocer también, si tú fallaste, si tú lastimaste, pues reconocer, decir, ¿sabes qué? Sí, yo reconozco, ofendí, fallé, te pido perdón, ¿verdad? Claro. Y la otra persona, pues también recibir ese perdón, ¿no? Sí, pero para ello debe de haber sentarse y decir, vamos a platicar de tal problema, pero hagamos algo. En santa paz. No gritos, Ajá, mucho menos ofensas y mucho menos golpes. exacto. ¿Sí? Vamos a conversar de esta situación, y solo te pido una explicación. ¿Por qué sucedió tal cosa? ¿O por qué pasó tal otra?
Y entonces cuando la persona va a hablar, dejarlo hablar, que explique. Y porque esas tiene derecho a pláticas, defenderse, claro, ¿no? y esas pláticas tienen que ser con el propósito de llegar a encontrar una solución, una reconciliación, Así ¿verdad? es. Pero no una reconciliación que solo lleve mi punto de vista y que sea a mi favor, sino que también te beneficie a ti, Exacto. ¿verdad? Y que tú también estés de acuerdo, porque si en el matrimonio todas las cosas van a ser a mi conveniencia, el único feliz voy a ser yo. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Pero por eso hay que llegar mejor a un común acuerdo, Sí. ¿verdad? Que todos, que ambas, que los cónyuges estén de acuerdo a qué fin van a llegar, ¿verdad? Claro. A tratar de resolver los problemas, ¿no? Claro, por eso es que no hay que huir, hay que permanecer en el Señor y Él nos va a ayudar en todas las cosas. Muy grande puede ser tu problema, muy difícil puede ser la situación que estás atravesando, pero más grande es el Señor, ¿verdad? Que nos ayuda en todas las cosas. Y recuerda, siempre hay esperanza, siempre hay una salida. Y alguien decía por ahí, para todo hay solución menos para la muerte. Y yo le decía, corrijo, para todo hay solución y hasta para la muerte, porque el Señor la venció, ¿verdad? Así que todo tiene solución, todo tiene solución. Lo único que necesitamos es saber enfrentarla y saber buscar la manera de poderlo solucionar y que Dios nos dé la sabiduría para ello, ¿verdad? No sé si Y tú sobre quieres todo decir algo. tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Creyendo que el que va a traer la reconciliación y la restauración es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque con Él sí se puede. Amén. Así que hay solución para tu problema. Claro, esperamos que esta charla para matrimonios haya sido de edificación para tu vida y que tú puedas recibir toda clase de bendición y te exhortamos a que continúes firme, a que no desmayes, a que no te desanimes, a que continúes avanzando y continúes adelante en esta vida. Se viven momentos difíciles, pero también se viven momentos muy buenos. Se viven momentos tristes, pero también se viven momentos alegres. Se viven momentos de escasez, pero también se viven momentos de abundancia. Entonces, todo está en la clave de cómo lo miramos. ¿Cuál es la óptica que yo tengo para ver las cosas? Si yo lo miro todo mal, pues todo lo que va a estar a mi alrededor va a estar malo, aunque sea bueno. Pero si yo todo lo veo con alegría y sobre todo con agradecimiento de lo que Dios me ha dado, entonces, por muy pequeño que sea lo que tenga, pero si yo soy agradecido y lo veo con una gran bendición, pues eso pequeño se va a convertir en una gran bendición, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo que nosotros te queremos dejar el día de hoy, que tú puedas recibir esta palabra, esta conversación que hemos tenido con mi esposa y que haya sido de esperanza y de bendición y de edificación para ti. Te bendecimos y le pedimos a Dios que te pueda bendecir mucho. Amén. Amén. Bendiciones. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.